para bien o para mal, ya el apellido que te acompaña, y yo sé que eso tú debes estar cansado de hablarlo, pero a la vez debes de no estar cansado nunca, porque es parte de la historia no solamente de los 11 millones de dominicanos que hoy existimos, un poquito más, sino de Ramfis. O sea, tú llevas esa historia contigo, aunque no todos la llevamos, nos duele o no nos duele, dependiendo de lo que estemos hablando. Claro. Pero en el caso tuyo, duela o no, tú sí la llevas en tu maleta, la llevas en tu identificación, la llevas. Sí. Tú naciste y ya había muerto. Sí. A quien consideran el tirano. Correcto. Pero digámosle su nombre de pila. Sí, Rafael Leónidas Trujillo Molina, ya había muerto. ¿Cómo fue el tú estar en la posición que hoy están tus hijas, viendo ese legado hacia arriba, cuando la gente hace lo bueno, pero sí criticamos muchas cosas malas? ¿Cómo se sintió el crecer viendo ese legado con tantas cosas positivas, pero a lo mejor muchas otras cosas más, ciertas o no, muy negativas? Mira, en mi casa, te va a sorprender lo que te voy a decir, nunca se hablaba de Trujillo el estadista, ni el generalísimo, ni el tirano, ni el dictador. Se hablaba de mi papá. Y era para nosotros mi abuelo. Entonces nosotros nos criamos escuchando las anécdotas de cuando, por ejemplo, mi mamá, que era la niña de sus ojos, saliendo de algún punto del país en un carro descapotable, que empezaba a llover y él quería subir el capó, y mi mamá le decía, no, papá, yo quiero ir, y él se quedaba ahí mojándose porque era su hija. Y el gran jefe, que era el jefe del país, entonces manejando en el carro con su hija y enchumbado en agua. Lo ponían de relajo, como dicen los abuelos. Así mismito. En este caso de su papá. Claro, entonces esos fueron los relatos que yo escuché hasta que un punto donde una hermanita mía llega y dice, mira, mami, tengo que hacer un reporte sobre una figura política de Latinoamérica. Y mi mamá, sin titubear, dice, bueno, pues habla de tu abuelo. Y nosotros miramos como, ¿quién? ¿Mi abuelo quién fue? Dijo, él fue presidente de la República Dominicana. ¿Cómo? O sea, fue impactante para nosotros. Yo tendría quizás 11, 12 años cuando... Hasta los 11 años no sabíamos nada. Que eras nieto del presidente y o mandatario más longevo de la República Dominicana, porque así obviamente el presidente lleva mucha connotación. Claro, pero no sabíamos nada, porque también hay que recordar, por ejemplo, mis hijas pueden ver hoy porque tienen la facilidad por YouTube, por Instagram, lo que yo hago. Pero mis hijas no están envueltas en las intríngulis de la política. O sea, ella no sabe que estamos aquí sentados. Bueno, estamos hablando del 80, 81. Claro. Entonces, en ese entonces, ya en los 50 y pico, no había esa facilidad. Entonces, mi mamá salió del país con 22 años. Ella no fue parte del régimen tampoco, sino que era su hija, que estaba en su casa, que iba a fiestas. Entonces, ella no era conocedora de la historia de lo que fue el régimen, lo que pasó, nada de eso. De igual forma, yo estoy seguro que cuando nosotros lleguemos, mis hijas tampoco van a formar parte del día a día político, por así decirlo. Entonces, ella no tenía esos conocimientos amplios, al contrario, ella era su papá que gobernaba. Pero entonces, a partir de ese momento empecé yo a buscar lecturas y eso, claro, después en la escuela lo estudiamos, pero fue desde otra vertiente. En Miami estabas. En Miami, claro, pero con otra vertiente. En Estados Unidos no hablan, no, que si la fulanita y que si o qué, que eso, sino te hablan una visión más clara, más diáfana. Te dicen, bueno, fue un dictador, le dio el voto a la mujer, crímenes políticos, pagó la deuda externa, o sea, era una visión muy amplia, pero muy diáfana, muy clara. Sin sentimientos. Sin sentimientos. Entonces viajas a Europa, que lo hacíamos con frecuencia porque teníamos familia que vivía allá, entre ellas mi abuela, y escuchaba otra versión más. En España, Trujillo era Trujillo, el gran Trujillo, amigo de Franco, que creó un gran estado, que recibió a muchos españoles después de la guerra del 1936, la guerra civil española, que ayudó mucho a España. Entonces en España era el gran héroe Trujillo, que le dio trabajo a los españoles, después se llevó a las mujeres para allá. O sea, depende de la vertiente que tú lo veías. Eso me preparó a mí para llegar a República Dominicana. Y recuerdo yo en una ocasión un periodista me dio la mano y yo me presentaba siempre usado como hacen en Europa los dos apellidos, y cuando le digo mi apellido me quita la mano como asqueado. Entonces me dice, ¿cómo fue que tú dijiste? Y no voy a mencionar el nombre porque hoy somos amigos, pero es un periodista de allá del país, y me dice, le digo yo, Ramfis Domínguez Trujillo, que es el nombre que yo he usado siempre, porque en mi casa no me dicen Luis José, porque Luis José es mi papá, mi hermano mayor, sino me han dicho siempre Ramfis, Ramfito.
¿cómo dice que te llamas? Y yo les repito, ¿y qué tú haces aquí en el país? Y ahí entramos nosotros en un conversatorio, porque no puedes aspirar a dirigir los destinos de la nación y flaquear o sentirte más pequeño, sentirte ofendido cuando te van a atacar. ¿Entiendes? Entonces yo estaba preparado para eso. Al final de cuentas me dice, oye hermano, déjame hacerte una entrevista. Y le concedí una de las primeras entrevistas allá. Entonces yo fui preparado, conocedor de la historia, las luces y las sombras. Y he dicho, mira, las sombras no se pueden volver a repetir, jamás. Y yo estoy aquí para que eso hoy por hoy no vuelva a suceder. Incluso, qué ironía, qué cosa tan increíble, que el nieto del dictador es quien viene a desmontar los vestigios de la dictadura que existen hoy en República Dominicana. Yo lo he dicho siempre. ¿Quién centralizó el gobierno en República Dominicana? Trujillo en el 1930. Y uno de los ejes fundamentales del plan de gobierno de nosotros es desmontar ese sistema e imponer un sistema federalista como el que tenemos en Estados Unidos, en México, en otros países más. Eso va a ser un sistema mucho más equitativo y una verdadera democracia. Eso es lo que queremos en República Dominicana. Y vamos a llegar a ese punto en 30 segundos, pero vamos a volver al Ramfis, que tú hablabas de que estabas preparado para encontrar ese backlash, esa resistencia, como de hecho se le llama al museo, antitrujillista. Y todavía sigues viendo esa resistencia. Claro. Es obvia y está como ya en el ADN, porque fueron 31 años. ¿Qué tú pudieras decirle a la gente que todavía duda de que tú, como hombre democrático, como te has mostrado, no te conozco y perdóname, apenas te estoy conociendo, y tu moral la conoces tú más que los demás? Claro. ¿Qué dirías tú de cómo lograrías desmontarte de ese mono que te ha arropado, de esa mochila que has tenido que cargar, para que puedan creer que el nieto del dictador, que tiene su sufrimiento hasta cierto punto, y quiero preguntarte de eso, porque tú creciste sin conocer a tu abuelo. Yo conocí a mi abuelo paterno, a don Pipí Bello, el que conoce a don Pipí en Baní, San Cristóbal, toda esa zona, pues sabe el tipo de hombre que era, un hombre muy querido, pero no conocía a don Mayo Banex. Murió cuando yo tenía 1 año, entonces no lo conocí. Tú naciste y ni siquiera estaba vivo hace ya por 7, 8 años. Así es. Dictador de la República Dominicana. ¿Cómo fue crecer así? El no tener ese legado contigo, ese legado positivo, el abuelo consentidor, pero a la vez ahora el tener que desmontarte de parte de tu apellido para poder satisfacer lo que tú consideras que está bien. O sea, es como un arroz con mango, emocional y político. Sí, no, totalmente, pero te digo algo. Mira, lo primero que yo le digo a la gente, señores, uno no en el ADN hereda ideología política, eso es lo primero. O sea, tú puedes ver, incluso dentro de la misma historia de República Dominicana, tenemos a Francis Camaño. ¿Quién fue Francis Camaño? Hijo de Fausto Camaño, uno de los generales de Trujillo. Y Francis Camaño se fue por otra línea completamente, aún estando su papá vivo. Sí. Entonces, él sí pudo, vamos a decir, por ejemplos que vio de su padre, por experiencias, por vivencias con su padre, por adoctrinamiento de su padre, él pudo haber asumido esa línea de su papá y no lo hizo. Y eso es con su papá vivo. Entonces, eso no es algo que se transmite por el ADN, eso es lo primero.